Buenas tardes, hoy Tiempo de Literatura y tenemos hoy en nuestros estudios de periodista digital a Carmen Riera. ¿Carmen o Carme? Como quieras. Vale, Carmen Riera para presentarnos y bueno, para hablar de Tiempo de Inocencia. Carmen, muy buenas tardes y bueno, primero enhorabuena por este libro que la verdad que pues me ha traído además muchos recuerdos, porque de verdad que es autobiográfico y en ello has transmitido, vamos, unas sensaciones que además uno mismo las vive. Sí, qué bien, muchas gracias. Una novela autobiográfica donde, bueno, narras pues eso, prácticamente desde tu nacimiento hasta prácticamente los 10, 12 primeros años de tu vida. Sí, bueno, me paro en los 10 porque para mí la infancia, desde los 3 a los 10, tiene muchísimo sentido, porque quizá allí lo que me pasó tiene tanta intensidad que creo que nunca me ha vuelto a pasar nada que tuviera tanta, ¿no? Uno de los personajes que, bueno, con más cariño recuerdas, y es casi el principio de la novela, es tu abuelo Pau y esas confidencias que tenías con él, incluso esa complicidad. Sí, bueno, hay muchos personajes que para mí fueron muy importantes, pero el abuelo era un ser muy divertido, jugaba conmigo a fútbol dentro de la casa, con lo cual aterrorizaba a toda la... A tu abuela, sobre todo, que no le gustaba. Sí, claro, hombre, no, porque además se podía romper cualquier cosa, ¿no? Y además me decía que me iba a sacar a la calle, que podría andar libremente sin tener que ir cogida de su mano. Lo cual también ponía a los demás, pues sobre todo a la abuela y a mi tía, pues muy nerviosos, porque pensaban, pues dejar a la niña sola, suelta y se va a perder. Pero yo lo recuerdo con un cariño muy, muy inmenso. Es tus vivencias además que están, como también ponías en el libro en uno de los capítulos, que oías mucho hablar de la guerra, porque la guerra tal, porque la guerra cual. También fueron, me imagino, que unos años bastante duros, ¿no? A pesar de que, bueno, de que la infancia parece que uno no recuerda tanto, no es tan consciente de esos momentos, digamos, de apreturas que se vivían en España y, bueno, me imagino que además en esa Mallorca de esos años 40, años 50, pero supongo que los habrás vivido ahora mirando hacia atrás, mirándolos con mucho recuerdo, ¿no? Bueno, los años 50, que son los de mi infancia, el 54, 55... Esos años, pues, claro, cuando vuelves la vista atrás y recuperas tu niñez, pues los vives de nuevo intensamente. En aquel momento yo siempre digo que ahora, desde nuestra perspectiva actual, fueron unos años en blanco y negro, fueron unos años en que, claro, por supuesto, el franquismo, todo lo que suponía esa opresión terrible de la bota de Franco sobre todos nosotros, se notaba mucho, ¿no? Y también los prejuicios religiosos. Yo recuerdo que para mí el infierno era algo sumamente terrible, ¿no? En el que estaba pensando muchísimo. Luego también se ven pues situaciones, ¿no? que hoy pues nos parecen un poco, digamos, pues surrealistas, ¿no? Pero por ejemplo, en tu caso, pues de pequeña no te dejaban salir sola a la calle y luego en cambio cuando nacen nuestros dos hermanos, Luis y Fernando, si no me equivoco, ves como, digamos, ellos, por ser varones, tienen una serie de privilegios que tú no tenías y que tú, en cierta medida, también pues empiezas a pagarlo, digamos, en forma de llamar la atención. Por ejemplo, el capítulo donde vas a la nevera y empiezas a ver lo de los huevos y dejas una pared recién encalada, la dejas pero totalmente perdida. Sí, no era ni siquiera nevera, todavía las neveras... Una despensa, exacto, efectivamente. Todavía las neveras no habían llegado, es decir, la llegada a casa de la Westinghouse, que era entonces la marca que en España estaba, bueno, pues se vendía más, fue un acontecimiento. Yo lo que recuerdo es el señor que traía el hielo, ¿no? Que era, bueno, pues había sido boxeador y muchas veces contaba pues allí mismo en el recibidor o casi en el rellano con el hielo que se estaba derritiendo sus hazañas maravillosas en el ring. Es decir que si ahora le preguntas a un niño sobre si ha visto hielo, lo único que te dirá es que ha visto cubitos o una pista de hielo, ¿no? Para nosotros la vida era muy distinta. Es decir, yo era una niña sin televisión, la televisión vino más tarde, con la llegada pues del lechero, del señor del hielo, con el basurero que todavía andaba por la calle con un carro. Es decir, es una España que parece imposible
que haya existido, ¿no? Parece muy lejana y tampoco lo es tanto. Fíjate, curiosamente, ahora que sacas a colación el capítulo del basurero, tú también haces una reflexión y quizá hay que hacérsela hoy en día. Se supone que a nosotros pues nos están educando en un reciclaje, en tener que ir separando la basura por según el tipo de envase, vidrio, plástico, basura orgánica, pero curiosamente estamos contaminando muchísimo más que antaño, cuando no había ese reciclaje. Como tú decías, si antes la leche te la traían en tarros de cristal o el refresco, los que había, eran en botellas retornables. Hoy en día, con tanta ecología supuestamente, pero vamos, es una cosa tremenda, ¿eh? Sí, yo pienso, por ejemplo, que en casa yo recuerdo, pues eso, la basura era mínima, porque no había ni Tetrabric, ni había pues envases, como tú recordabas, la leche pues no iba envasada como va, y por tanto la basura era orgánica, con lo cual se aprovechaba. Pues en casa recuerdo que había una persona que se la llevaba para dársela a sus conejos, a sus gallinas. Y a sus cerdos, las mondas de melón. Exactamente, las mondas de melón o de sandía a los cerdos, con lo cual era un reciclaje muchísimo más natural que el que podemos tener ahora, con lo cual es verdad que contaminamos mucho más, sin duda. En esa época lo que sí existía ya también, bueno, en vuestro caso teníais una residencia veraniega en otra parte de la isla, y también recuerdo esos miedos que tenías como niña cuando, bueno, se entraron varias veces a robar. Afortunadamente vosotros no estabais en ese... Estábamos fuera, porque si no, yo creo que no llego ahora aquí a esta entrevista, que me muero del susto. Y algo que hizo que, bueno, aparte de todo, al final vuestro padre, bueno, tuviese o comprase, o mejor dicho, le pidiese prestado, no sé si a un vecino, en este caso, un perro, Teddy. Sí, el perro era... Que le dejabais ahí al pobre el pobre perro se quedaba vigilando y fue la única temporada que no hubo asaltos. Y quizá eso, bueno, pues yo que dediqué mi anterior novela, Naturaleza casi muerta, a la perra que teníamos en casa ya de adulta, quizá el contacto con Teddy me familiarizó mucho con el mundo de los perros, a los que tengo pues... adoración, me parecen unos seres, ya casi no quiero decir animales, adorables, ¿no? Que establecen con nosotros una relación realmente muy, muy, muy entrañable. También eran épocas en las que, bueno, la religión, sobre todo los pecados, los pensamientos impuros, os traían, vamos, poco menos que por la calle de la amargura. Y hablar de esas estampas, esas postales que llegaste a ver, bueno, de desnudos, y que incluso fuiste incapaz, supongo que también por la presión de los curas de aquella época, de realmente confesarle al padre el pecado que, bueno, teóricamente habías cometido, y que al final te reconcomió la conciencia diciendo, bueno, encima es que ahora tengo otro pecado más, que es el de una mala confesión. Claro, es que esto era horrible. Es decir, tenías tantos miedos, o sea, no solo el miedo normal a la oscuridad que pueden tener los niños, en mi caso, claro, por la casa aislada, el miedo a los ladrones, sino además el miedo al pecado, el miedo a la culpa, porque lo que te decían es que si cometías cualquier pecado, aunque fuera pues un pecado venial, porque entonces los pecados se dividían en mortales y veniales, aunque fuera un pecadillo minúsculo, si te ibas a la cama sin arrepentirte y te morías, te ibas directo al infierno. Y esa sensación de la eternidad, lo que te contaban las monjas, de para siempre, era realmente terrorífico. Ahora el anterior Papa creo que dijo que el infierno no existe, ¿no? Yo supongo que los niños están ahora muy liberados en ese sentido, porque si no existe tal como la iconografía cristiana nos lo ha mostrado, con esas calderas hirviendo, ni con esos demonios que te perseguían con sus enormes tenedores, con esos tridentes, es una imagen que los niños la teníamos muy metida en la cabeza porque era casi obsesiva. Incluso también lo de cuando hacías una trastada, como decías tú, siempre amenaza de los Reyes Magos, que claro. No eran los Reyes, que además esa ilusión... No te traerán nada, no te traerán nada. Carbón. Bueno, los Reyes eran una maravilla, yo creo que esto para todos los niños lo siguen siendo. Esa ilusión, ¿no? Que... Además es la sensación de absoluta justicia, porque a veces a los niños, o a mí concretamente, también me preocupaba que hubiera niños pobres, ¿no? Que hubiera niños que no tuvieran juguetes, y como los Reyes
repartían juguetes a todo el mundo, era una sensación de lo más agradable pensar que todo el mundo tenía juguetes, que los reyes, pues, no sé, los deseos de los niños se cumplían gracias a los reyes. Y para mí la mayor desilusión quizá de mi vida, fíjate lo que te digo, fue dejar de creer en los reyes. Eres, bueno, escritora, pero también cuentas en el libro una anécdota muy curiosa que te sucedió con tu padre, que al mismo tiempo que él te empezó, digamos, a inducir al tema de la lectura, a esa biblioteca que tenía llena de libros, con aquel aroma, como tú describes en el libro, entre tabaco y habano y tal, pero al mismo tiempo luego también te llegó a prohibir el que leyeses, y tú decías, dice, pues no hay mejor cosa en este caso que te prohíban una cosa para justamente tú hacer lo contrario y que todavía pues te induzcan más a este final vicio que es el de la lectura. Yo creo que sí, que prohibir algo es hacer que te interese mucho más, ¿no? Que el interés por transgredir, por desobedecer es innata, y sobre todo en los niños. Entonces, bueno, pues en mi caso, yo fui una niña con dificultades para leer, las monjas estaban muy preocupadas, ya no sabían qué hacer conmigo, se lo dijeron a mi madre se lo comentó, naturalmente muy preocupada a mi padre, y entonces él, era casi a punto de las vacaciones de Navidad, decidió pues ocuparse un poco más de mí y me empezó a leer textos. Y yo recuerdo la lectura de la sonatina de Rubén Darío, de La princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿no? Y yo pensé que era casi como un cuento que me fuera dedicado, ¿no? Me pareció una maravilla. Y me gustó tanto que le pedí que me lo volviera a leer. Y entonces fue cuando él me dijo, pero fíjate, si tú cuando aprendas a leer, te lo podrás leer tantas veces como quieras, no esto, sino todo lo que tú quieras. Y en efecto, o sea, esto fue, digamos, el acicate para que yo leyera. Pero luego pasó algo, que es que tomé la sonata de otoño, la sonata de estío, y la sonata de otoño y la sonata de estío, y mi padre me pescó y me dijo que esto no lo podía leer y cerró la biblioteca con llave. Es decir, me enseñó, me indujo a la lectura, al placer. Te metió el gusanillo y luego me lo prohibió. Y yo creo que lo hizo muy bien porque, claro, yo lo que hice fue buscar la llave, la encontré y seguí leyendo. Y bueno, para ir finalizando, hay otro capítulo que me ha llamado bastante la atención, sobre todo, bueno, hoy en día, tal y como está nuestra educación. No sé si conocerás esta noticia que ha salido hoy sobre unos opositores en la Comunidad de Madrid, lo de, bueno, esos conocimientos geográficos y ortográficos que no nos dejan precisamente muy buen lugar, pero me quiero centrar sobre todo en el tema del latín. Precisamente sabrás que, bueno, cuando renunció el Papa Benedicto XVI, sí, solamente hubo una persona que precisamente dijo lo que ha dicho es esto, porque nadie de allí se había enterado. Pero es que incluso ayer mismo cuando el diácono salió a anunciar el nombre del nuevo Papa, y nadie sabía realmente a qué papa se había referido. ¿Porque lo dijo en latín? Que lo dijo también en latín. Y en uno de los capítulos nombras que precisamente en vuestra educación el latín era, vamos, poco menos que era imprescindible, vamos, obligatorio, sí. Y había que, vamos, y había que estudiar saberlo latín. como el padre, había latín, como el padre nuestro. Que es una pena, ¿no? Que esto se haya perdido. Yo creo que sí, y creo además que el hecho de que las humanidades hayan pasado no a un segundo plano, a un quinto plano, es un disparate que vamos a pagar muy caro. Es decir, el aprendizaje de la lengua, de nuestra propia lengua, supone la posibilidad de poder pensar, porque si no conocemos las palabras, muy mal pensaremos. Necesitamos el soporte de la palabra, ¿no? Para todo. Y si no las conocemos, como me ocurre, yo enseño literatura castellana en la Universidad Autónoma de Barcelona y continuamente me doy cuenta de que mis alumnos no me pueden seguir porque no entienden lo que digo. Y no es que yo hable en latín precisamente. Hablo de modo más claro posible, pero palabras absolutamente sencillas, que no son, bueno, pues las 300 que estamos acostumbrados, pues ya no se entienden y hay que explicarlas. E incluso pues los giros conversacionales que ya tampoco se entienden. Es realmente dramático. Yo estoy francamente asustada y francamente preocupada. Fíjate, por ejemplo, que François Hollande en Francia, que también tiene que hacer muchos recortes, ha dicho que hay uno que no haría, que sería en educación, y nosotros estamos recortando de mala manera. Además, tienes una anécdota cuando ibas a
a misa, la palabra esta, cuando siempre pues el cura dice, podéis ir en paz, lo de Requiem in pace, que tú de pequeña, claro, dices, intentaba sacarle el significado o qué quiere decir, pero bueno, que había ese cierto interés por la lengua, cosa que hoy en día... cuando te dice que puedes ir en paz, dice ite misa est, pero cuando requiescat in pace es descanse en paz. Descanse en paz, perdón, exactamente. No pasa nada, pero para aclararlo. Descanse en paz es en la misa de difuntos, ¿no? En todo lo que es el oficio de difuntos. Y después, claro, oías esto de pequeño, y claro, requiescat in pace, te parecía, yo no entendía nada. El rey que cante y los otros que cante con un paje. Que cante con un paje. El rey que cante. Y yo, mira mi traducción, porque, bueno, pues me parecía una cosa tan rara. Y también en mallorquín, que es la lengua de mi isla, claro, incluso la traducción descanse en paz, en pau descans, parecía que era Pablo, el de los perros. O sea que sí, lo que te llegas a imaginar cuando eres pequeño muchas veces tiene mucha gracia, porque claro, tu imaginación va más deprisa y puedes con ella casi hacer magia. Pues Carmen Riera, muchísimas gracias por haber venido aquí a Periodista Digital. Gracias, y bueno, reitero mis felicitaciones de verdad, porque el libro está muy bien. Muchas además gracias. Escrito en un estilo muy ligero, facilísimo, facilísimo de leer, y te digo que sobre todo pues a gente de 40 y de edades pues más atrás, los más mayores, nos va a traer muy buenos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra niñez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carmen. No, a vosotros.